pues el de Also Sprague, eh, el señor Núñez, es bastante relacionado con esto de el trabajo, vacaciones, burocracia, etcétera. Bueno, a mí la verdad es que me gustó bastante el cuento desde que lo escuché, ¿no? Eh, ¿Cómo llegó a ti? Más bien, sí, los dos, ¿cómo llegaron a ti estos cuentos? lo que pasa es que hay un canal de YouTube que se llama el pez soluble, que aparte, o sea, el nombre es una belleza, ¿no? El pez soluble. Ujú, Este, y es un canal de YouTube en el que no sé bien, creo que era como un locutor de radio, o no, la verdad no he investigado bien, pero pues, es un señor que hace esta oratoria, ¿no? De los cuentos. Tiene una del Aleph de mm, Borges. Entonces, yo llego ahí por el Aleph, justamente, y me encanta la narración y entonces le doy como seguir al canal y comienzo a descubrir como muchos cuentos muy interesantes, o sea, como de este estilo, ¿no? Que son muy interesantes y que son como una entrada fácil a autores muy conocidos, pero que tal vez, ujú, o sea, tendrías que agarrar un libro y leerte todo un libro de Abelardo Castillo o, por ejemplo, de Cortázar, ¿no? Pero ujú. o sea, es como un cuentito súper corto, pero que, bueno, a mí la verdad es que me gustaron bastante. Y hay muchos más, ¿no? Que luego podemos platicar, pero así es como llega a mí de Also Sprach, el señor Núñez, se me hizo una belleza, ¿no? Sí. Eh, yo, a ver, el cuento trata, ¿no? De un Godín, ¿no? Coloquialmente en México se les dice Godín, ¿no? Actualmente. Al oficinista que, pues sí, o sea, que tiene una vida de oficinista, que tiene un horario fijo, que va a una oficina, que está acostumbrado a esos trayectos largos de ida y de vuelta y que, pues, digamos que adapta su vida a eso. Y cómo hace catarsis, ¿no? De alguna forma, de la vida que está teniendo y cómo afronta esta catarsis, ¿no? A mí me pareció este, interesante, más allá que de lo que él decide hacer, ¿no? Con su catarsis, me pareció muy interesante la forma en la que lo va desarrollando y cómo, por lo menos a mí, como que te mantiene muy ahí el cuento, ¿no? Como de, ¿qué me está contando? O sea, ¿por qué llega a eso, ¿no? ¿Cuál es su Es, razonamiento para llegar a sí, ello? sí, exacto, exacto. Es, Que de hecho nos vamos dando cuenta que no es tan, ¿cómo se dice? Como tan, hay una palabra. O sea, no lo hace porque se le acaba de ocurrir. O sea, sí es como que algo que ha ido pensando y que incluso se ha ido informando y así hasta llegar al punto en que dice, pues esta es la solución. No es impulsiva. O sea, es algo ya meditado y que ha, como que pensado mucho. sí, sí, exacto. O sea, hace catarsis. Pero tal cual como dices, o sea, ay, ¿qué iba a decir? Em, lo planea y, o sea, lo digiere todo de una forma, ¿no? Y prepara todo para que justamente su, su accionar sea como un testimonio, ¿no? Le llama el monumento negativo, ¿no? Que Ujú. es justamente el, El hoyo, el agujero que van a dejar ahí. el nada, ¿no? O sea, sí, exacto, tal cual. A mí me pareció muy interesante. Yo lo he escuchado varias veces y creo que a veces, por lo menos en mi caso, como que uno se pierde en la urgencia del día a día y en el entregable de las cosas, por lo menos como Godín, ¿no? Y esto como que, aunque a mí me parece que está extrapolado, ¿no? Está exagerado, sí eh, te da
una, una herramienta para matizar ciertas cosas, ¿no? Y para no verlo todo como esta es la forma de vivir, ¿no? Y tal vez haya otras o tal vez hay que empezarlo con la medida correcta, por decirlo de alguna forma. A mí me recordó mucho o sea, hubiera estado interesante incluso leer también lo que tú escribiste, o sea, el cuento que una vez mandaste, Sí. de este personaje que le dolía el cuello y que se imaginaba cómo llegaba y todo lo de la oficina. Neta, yo lo leí y dije, aquí está José. Sí. Y no en el sentido de que se vuelve loco y así, sino de que pues es que externa este sentimiento que para eso sirve el arte, ¿no? La literatura, a ver, ¿qué pasaría si un día llego y les digo que los voy a matar a todos y que la solución es explotarlo todo, ¿no? Y justo creo que Abelardo lo hace súper bien porque no solo es como un berrinche, no solo es como que em, es un reclamo, e incluso Fanatismo, ¿no? también lo que me encanta es que dice, yo no voy a hacer una revolución, yo no quiero movilizar a nadie, o sea, yo vengo aquí con una solución inmediata y esto es lo que yo pienso, ¿no? Y también me encanta mucho que empieza con un pero, o sea, el cuento, y para mí fue como de, ¿por qué con un pero, no? Y, y a partir de ahí ya te va demostrando como todo este diálogo, todo este proceso de pensamiento o entendimiento, en donde incluso nos demuestra como el poder de la palabra, o sea, el cómo con ciertas palabras, con ciertos adjetivos, nos puede dar todo un ambiente que ni siquiera está en la narrativa. Es decir, el cuento se trata de que están en una oficina y ahí se desenvuelve todo. Y sin embargo, con, con las palabras que utiliza el personaje y el resto de los personajes, te puedes imaginar su vida fuera de la oficina. O sea, que es estar en el autobús, el que estén todo el tiempo apurados, el que estén apretados. Entonces también se me hizo magnífico como, es como en estas películas que solo son en un escenario. Siento que así fue, pero aún así abarca muchos otros, ¿no? Que es justamente lo que son los godines, o sea, que normalmente los reducimos a que solo van a la oficina y que solo cumplen con su jornada, pero ¿qué pasa con todo lo demás? Y justamente el personaje es lo que dice, le dedicamos tanto tiempo, el 65% de nuestras vidas a este trabajo, y se nos olvida que hay algo fuera de eso, ¿no? Sí, aquí incluso dice que eso es debatible, ¿no? Porque la realidad es que este, no está contando los trayectos y no está contando que pues las 8 horas de sueño, ¿no? Entonces que Ajá. realmente de libertad te queda prácticamente nada. Sí, sí, a mí me pareció muy interesante eso, la forma en la que hace, creo que con, no sé, como dos pequeños o un pequeño párrafo, hace referencia a tal cual lo que dices, a la experiencia de ir en el autobús apretado, ¿no? Ujú. O sea, pero no dice el autobús apretado, sino dice, he sentido El seno, ajá, como el que, seno del ajá, codo. el seno en el codo como el calor del pubis apretando o algo así, o sea, como la Y forma. luego eso lo resume a que ha sentido al hombre encima de él. O sea, literal Exacto, como toda la masa, el peso de la masa, ¿no? exacto, pero no lo dice, o sea, como que a mí me pareció, si fuera a escribir en algún momento, es el tipo de escritora que a mí me gustaría hacer, sí. Ya te lo digo, ya escribes así. O sea, solo es cosa de que lo practiques. Sí, Sí. o sea, realmente creo que se mimetiza el cuento de José y Ujú. Sí. pero me encanta porque el de José no busca traer consigo a alguien más, ¿no? O sea, como que Ujú. en este sentido es como nos vamos a morir todos y quiero que estén de acuerdo, al final nadie está de acuerdo, ¿no? Pero Solo una mujer que se arrepiente Ujú. después. Le dice, máteme, sí, Núñez, pero máteme. es un momento de desesperación, ¿no? Porque realmente entienda Sí. No, por pero lo que, digamos, lucha o por lo que él cree. A mí lo que me parece interesante son estos dos momentos donde nos deja claro que a pesar de todo lo que pasa, no hay un momento de reflexión de la gente, ¿no? Eh,
Uno es cuando él se siente como en su clímax de divinidad, donde incluso me lo imagino así como que en su imaginación se estaba alzando hacia el cielo y teniendo esta, no sé, iluminación de todo, toda su reflexión y su monólogo. Y ve a la gente que está alegre y él dice, por fin los convencí. Y justo te da la como la percepción de que estaban felices porque ya venían los policías a salvarlos, ¿no? Entonces, es esta reflexión de también no escucharon nunca, o sea, no estuvieron abiertos a la reflexión y entiendo que estaban en un momento de supervivencia, ¿no? O sea, no les interesaba, o sea, lo que estaban pensando todos ellos era no me quiero morir. O sea, yo creo que genuinamente nunca lo escucharon realmente. Eh, y luego también el chico que deja ir al inicio porque era joven y iba empezando y que tomaron otro camino, como tiene incluso este arrepentimiento al final de pude salvarme de esto y me encanta como todo Y la terminé ironía. con 80 pesos más. Sí, o sea, de te subiremos el sueldo 280. 200 y el otro, "No, solo podemos 80". Ah, ok, 80. Y es como, o sea, justo eso es lo que pasa. O sea, muchos en las empresas real pasa esto de uno está como muy obsesionado a ser devoto en esto y dejamos de ver que al final es un sistema, ¿no? Un sistema que tiene muy claras las reglas y que necesita que haya un balance en estas reglas para subsistir. Entonces, no pueden romperlas solo porque eres alguien extraordinario o no pueden romperlas porque eh, hiciste algo que Le salvaste de la vida a pensar en todos. los demás, ¿no? O sea, no van a, mm, siempre va a ser, te van a dar algo que esté dentro de sus capacidades, no van a ir más allá, ¿no? Entonces, como que siento que me encantó que pusiera esto porque al final deja ver que no es fácil para todos digerir qué pasa, ¿no? Y que no todos lo van a adoptar como lo hizo se me fue su nombre. Núñez, Ah, Núñez, Virgilio. ¿no? Me recordó un poquito al cuento de la metamorfosis de Kafka. Sí, claro, claro, por completo. Yo también pensé en Kafka. Y fíjate que es curioso porque también la única experiencia que yo he tenido lo más cercana a ser Godín, que tampoco fue como por completo porque no fui a las oficinas, este, para mí era súper difícil. O sea, yo decía, ok, voy al trabajo, pero la neta, yo voy a este trabajo porque necesito el dinero. O sea, no era porque quería ese puesto y me interesaba muchísimo. O sea, no, yo sabía lo que iba y era el dinero en ese momento, ¿no? Pero luego veía que los demás como que había como o sea, sentía esa máscara de decir, no, yo vengo a trabajar. Y decía, ok, entonces también me tengo que poner esa máscara, ¿no? De que me interesa la institución, de que no sé qué. Pero para mí era un shock tan grande el tener que fingir, el tener que como mentir, el entender que ese es parte del trabajo, el ponerte la camiseta. Este, entonces también yo cuando pedí mi aumento y todo, yo dije, pues lo voy a pedir porque es lo que merezco, ¿no? O sea, porque les estoy dando mi tiempo y todo. Y al final, cuando uno, no, ni siquiera me dieron el aumento que me habían prometido también. Y que terminaron corriéndome, dije, es que por supuesto que yo no era el material que ellos querían, ¿sabes? O sea, ellos nunca vieron que yo quisiera ponerme esa máscara, ellos nunca vieron que de verdad quisiera a la empresa. Yo fui muy directa de yo vengo porque necesito sobrevivir económicamente, ¿no? Entonces esta lucha entre necesito el dinero, pero no quiero decir que lo necesito, pero también quiero el trabajo, pero también quiero un trabajo que me represente, ¿no? En el que quiera, en el que realmente quiera estar ahí y que no necesite fingirlo demasiado. Y aquí es donde entra también Núñez, que dice que él llegó a la conclusión, pues, de acabar con su vida y que viene a compartirles el porqué y que seguramente ellos van a terminar súper decididos también a acabar con su vida. Y entonces también entra este choque que es como de, ok, si quieres acabar con tu vida, acaba con tu vida, pero entonces
si es tan simple para ti como que tú ya no quieres ser parte, entonces ¿por qué tienes que ir con los demás a decirles que también terminen con su vida, ¿no? O sea, como no, esta dificultad que tiene el humano de la soledad, pero también la comunidad, como el colectivo de me puedo ir yo solo, pero también quiero que los demás se vengan conmigo, aunque él con sus palabras decía que no era tan importante, ¿no? El como que hacer este movimiento. Al final sí estaba haciendo un movimiento, o quería provocar un movimiento. Este, y otra cosa ya rápido que decías, Rock, de que realmente no lo estaban escuchando, pues ahora que lo dices, creo que como que sí, como que no, porque de hecho llegó un punto en donde, o sea, ya habían pasado como 3 hojas de Núñez hablando, y llegó un punto en el que dijo que los dedos por fin se paralizaron o algo así. Y es como de entonces seguían escribiendo, o sea, mientras Núñez estaba dando todo este tiempo seguían en la máquina, o sea, de verdad, que para mí fue como de wow, hasta ese momento detuvieron sus dedos, qué raro, o sea, realmente no sé qué fue lo que sí escucharon y lo que no. Sí, de hecho, o sea, yo también me había quedado con la idea de que, a ver, o sea, el cuento se llama Also Sprach, que está haciendo referencia al libro de Nietzsche, que es el de Así habló Así. Zaratustra, en el que justamente Zaratustra, digamos que viene a hablar, a dar la palabra del Salvador, ¿no? O a hablar sobre el superhombre, pero a modo esta es como la palabra divina, por decirlo de alguna forma, ¿no? O esta es la revelación. Y en este caso, o sea, me parece que él lo ve como una revelación, ¿no? Y que justamente él dice, o sea, esta revelación yo la tengo que compartir, ¿no? Y este es el punto de partida para que esta revelación se extienda por todos lados. No es necesario que yo mate a todos porque este es el punto de partida y a partir de esto todo el dominó se va a ir cayendo, ¿no? Eh, a mí me dio la impresión de que justo después de todo el monólogo, la gente justamente estaba, digamos que llegando al punto como de iluminación, pero justamente es interrumpido por la policía, ¿no? Pero digo, o sea, está interesante porque yo no lo había pensado como que estaban felices por los policías, pero creo que ¿No? no. ¿No lo vieron así? No inventes, porque dicen, o sea, justo estaban como súper felices, pero bueno, lo voy a volver a leer, pero se los juro que como que hay ciertas palabras que usa que al final te hacen entender que, o sea, es como en esta película donde están viendo al personaje principal, pero atrás está pasando otra cosa y que realmente el otro está poniendo atención a lo que estaba atrás, así, tal cual. Interesante. Yo lo vi más como de que solo estaban esperando a que sucediera lo que tenía que suceder. O sea, los demás. No, no estaban ni de que pensando en que iba a llegar la policía, ni de pensando en ya, hay que morirnos todos. Ok. Luis, ¿quieres comentar algo? Sí, claro. Este, bueno, hay muchos conceptos clave que creo que ya usaron como revelación, como catarsis, como este, mm, como esta idea de el profeta, ¿no? O el Mesías, o el que lleva el mensaje, o, esta idea de humanidad, me gustó mucho la idea de humanidad que ubica, ¿no? Esta idea de que él ha sentido la humanidad, ¿no? Que es esto que mencionan del omnibus, y qué es esa humanidad, ¿no? Y qué es lo que nos dice, pues nos dice, somos rebaño, y ese rebaño, y nos dice todo el tiempo, pues, la conducta que el rebaño tiene, ¿no? Este, eso pues es un discurso que ya conocemos, pero ¿qué es lo interesante acá? La verdad es que tengo que decir que a mí cada vez me llaman más la atención los argentinos. Me parecen una cultura sumamente interesante, de verdad, sumamente interesante, muy contradictoria, Sí. eh, un poco, no sé, me parecen que son muy intelectuales, pero tienden a la diosificación, tienden a la fetichización, tienden a eso, ¿no? Y no dejan de ser latinoamericanos y son muy latinoamericanos, pero
Entonces, ¿qué es lo que destaca acá? Lo que destaca, pues, es el escritor y la forma en la que lo escribe, ¿no? Me gusta la crudeza con la que lo hace. Siempre voy a admirar la forma en la que el argentino describe y, por ende, cómo insulta. Entonces, es maravilloso. Y en ese sentido, la lectura se hace muy dinámica, como mencionaba al principio, usa muy bien todos los juegos del suspense, ¿no? El momento en el que siempre hay una pistola, el, yo les recomiendo mucho escuchar lo que mencionas, José, la de Peso Luble, está muy buena, porque el narrador es muy bueno. Y como también es argentino, ¿no? Grita y tú estás hasta saltas con él, ¿no? Y sigues la trama de una forma maravillosa. El cuento está espectacular, lo lees en una sentada, ¿no? Son esas cosas que tenemos que hacer cada día, ¿no? Leer uno de estos. Y eh, para complementar a lo que ya mencionaron, me gustaría mencionar la importancia, o al menos que yo le di, a que la empresa haga pirotecnia. Y esa pirotecnia, que básicamente podemos decir que son armas, les llega la bomba y les llega la pistola, ¿no? A la oficina. ¿Es esto lo que hacen? ¿Es esto lo que construyen? Pues miren lo que esto puede hacer y el temor que le pueden dar a esto. Y nos llega esta idea de la alienación, ¿no? O la enajenación. ¿Qué tan alejados estamos del producto que hacemos? Y cuando les trae la valija con los detonadores, ¿no? Con la bomba en sí, cuando les muestra la pistola, pues es ese momento donde a mí me dio la impresión, yo no lo había visto desde tu perspectiva, Rox, pero me gustó mucho y lo voy a, y voy a mencionar el por qué. Me pareció que pues estaba haciendo esta revelación a todos sus compañeros godines, ¿no? Y poco a poco se fueron despertando algunos, pero no despertando en el sentido que a él le hubiera gustado. Ahorita voy a hablar la importancia del mensajero, que creo que tiene mucha importancia, o de este que se hace profeta, ¿no? Que es el Zaratustra, o Jesús, o Mahoma, o como quieran verlo, o de la isla esta donde se suicidaron todos, ¿no? George, ¿cómo era? John algo. Este, Entonces, tienen esto les llevan esto de la pirotecnia, pero se van despertando, pero más que despertando, sí los va despertando de, fíjate cómo eres un borrego y vas a hacer lo mismo y odias hacer lo mismo y no puedes salir de ello, ¿no? Y es ese temor lo que lo saca y dice, y él como dándose esta idea de que, no, pues sí se están dando la cuenta de que lo mejor es matarnos, porque ni vamos a ser Jesús o Lenin, ni vamos a ser los otros que no recuerdo qué, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Matarnos. Y como mencionas muy, muy acertadamente, Mariana, él, él es perfectamente racional. O sea, yo creo que no podemos decir que estaba loco, ¿no? Sorprende que ya tenía todo pensado, sin embargo no era metódico. O sea, me da la impresión que él es así como de, cualquiera de nosotros nos puede pasar así de, oigan chicos, llegas a la oficina, ¿no? Y le dices, oigan, fíjense que leí algo que se llama el manifiesto comunista. Y fíjense que pasa esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y lo trae en su bolsa y es el manifiesto comunista y es la valija. Y se empieza a decir, no, y tú no haces esto, y tú no haces el otro, y tú no haces el otro, ¿no? Me encanta que el autor pues toma eso y lo lleva todavía un poco más, ¿no? Se considera antimarxismo, estos conceptos como de, lo dijiste, el del monumento, el no monumento, ¿no? Un momento negativo, ajá. El monumento negativo. Entonces, mantiene toda esta idea de la dialéctica. Entonces, te das cuenta de que entiende estos procesos y aún así, pues se da cuenta, incluso, o sea, dándose cuenta de estos procesos, su raciocinio fue la de suicidarme. Es decir, ¿dónde más voy a tener nivel, dónde más voy a tener el momento para hacerlo, ¿no? Y ya nada más termino con esto y te paso la palabra a Mariana. Me gustó mucho esta idea de que estamos haciendo un ritual en el sentido de que yo estoy con la pistola hablándoles y hasta que no termine mi sermón, esto no va a acabar porque de lo contrario no se va a propagar la idea de que todos nos tenemos que suicidar. Entonces dice una señora, ¿no? Que se motó y dijo, no, ya mátame. Y dice, no, espérate, todavía no. Y nos habla de cómo hay un momento preciso para hacerlo, porque de lo contrario no se va a propagar esta idea, ¿no? Me pareció un cuento muy inteligente, muy listo, muy atinado, muy económico, y Con con palabras eso se precisas. palabras precisas. Y y sí. Ahorita antes de pasar al otro cuento me gustaría comentar. Que yo quería comentar de lo de la dialéctica que decías, que llegó tanto a eso que hasta se hizo
esta idea de antítesis al marxismo, ¿no? Así como soy el anti-Marx, entonces no voy a hacer un movimiento y voy a acabar con mi vida. También eso me pareció una gran propuesta y chiste al mismo tiempo. Este, otra cosa que quería comentar es cómo habla de, ¿cómo decirlo? O sea, cómo se siente tan marginado que incluso llega a hablar de estos místicos y de estos santos que se van a la montaña, se alejan de la humanidad y solo desde ahí aman a la humanidad, ¿no? O quieren ver a los humanos, o sea, que no pueden estar cerca de ellos porque si no, no los van a poder querer. Para mí fue como de, wow, qué pensamiento. Y eso Qué lo quería profundo. ligar con lo que también decía de, el amor a nuestros semejantes tiene sentido si no nos imaginamos a nuestros semejantes en manifestación. Y dije, excelente frase. Creo que lo primero que me vino a la mente ahorita fue como todas estas marchas feministas, muy controversiales, pero al final son, literal lo dice aquí, todas las manifestaciones, ¿no? O sea, como que tú puedes estar muy en paz con el otro mientras no te mueva el status quo, mientras no te mueva lo que tú conoces, ¿no? Mientras no lo veas, mientras no se acerque a ti, mientras no te moleste, tú puedes ser muy amante de cualquiera, ¿no? Este, y una puntada más que quería comentar. Me llegó también un poco de pizquitas, noté un poco de pizcas de ciencia ficción. ¿En qué sentido? En que menciona en un punto que los hombres van a nacer con, con palanquitas y botoncitos. Y yo dije como, pues ahorita ya prácticamente somos cyborgs, ¿no? Nacemos con el celular en la mano. Hay gente que ya hasta tiene aquí una cámara, o sea. Y luego también menciona lo del televisor. No me acuerdo exactamente qué menciona, pero dije como antes era la televisión y ahora ya todos tenemos nuestra mini televisión aquí. Y creo que me hace falta leer muchos como cuentos en este estilo, o no sé si los hay, pero leer cuentos de este estilo contemporáneos, porque no, se nota mucho el, la crítica que hay a la televisión en cuentos u obras anteriores. Y ahorita, claro que se critica al mal uso de celulares y etcétera, pero no lo he logrado ver como que dentro e incorporado en un cuento, ¿no? Así como este nombre que le ponían a la televisión de, como de la caja boba o cosas así, como que no he llegado a esos textos. No dudo que los haya, pero siento que hace falta como incorporar más el celular como se incorporaba antes a la televisión, de cómo los atonta o etcétera, ¿no? Que sí hay críticas directas, pero no sé, bueno, ya, estoy dando muchas vueltas. ¿Y qué más iba a decir? Bueno, creo que por ahora eso es todo. Yo quería hacer, bueno, dale. O sea, yo solo quería mencionar dos joyas. Una cuando le dice, no sea cansona, a la señora que le dice, máteme, Núñez, máteme. O sea, como tal cual lo que dice Liz de la forma de expresarse de los argentinos, ¿no? O sea, me parece algo Sí. muy, muy especial. Estoy seguro que el mexicano eh, lo tiene también, pero siento que muchas veces, o sea, por ejemplo con Monsiváis, ¿no? Que tiene una forma muy especial de escribir, eh, o con, no sé, tal vez Fabricio, pero Mejía, pero o sea, siento que me gusta porque es una forma, no es la expresión argentina como maximizada o exagerada, sino es bueno, no sé, a mí me parece como sutil, pero que está ahí, ¿no? Me pareció una joya eso y me pareció otra joya el que al final de todo, la conclusión es muy importante llegar al trabajo porque un solo día de llegar tarde, vean lo que lo que le ocasionó al señor La Núñez, ¿no? moraleja. Es Pero de hecho, este. eso es muy cierto también, porque este Godín que está siguiendo su ciclo, su jornada, su cotidianidad, monotonía, pero el día en que no puede cumplir con esa monotonía, se da cuenta
o sea, se le explota la burbuja en donde estaba viviendo. Se da cuenta que es mucho peor de lo que estaba acostumbrado. Entonces, es como irónico, es como de doble filo ese final. Claro. Sí, o sea que yo lo entiendo más como un, o sea, están confundiendo la consecuencia con la causa, ¿no? Sí. Pero sí, 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 está interesante. Yo lo vi como, de todos modos, aún así, la moraleja nos la implantan, ¿no? ¿Y quién nos implanta esa moraleja? Pues el sistema, Tema. ¿no? ¿Quién es el sistema? No es solamente la empresa, es todo el sistema también la policía, ¿no? Que lo que quiere es que se mantengan trabajando, etcétera, etcétera. Si no, ¿cómo se va a mover la economía, ¿no? Mm. Yo solo quería comentar que fui tentada a leer esto en mi cabeza con un acento argentino por culpa de Mariana. Entonces ya le daba ese acento que no se Ay, a mí hace. no se me ocurrió. Léelo así, te juro, te agarra un ritmo muy peculiar. Lo segundo es, mi dato curioso más importante en la vida es que Nietzsche se fue a las montañas a vivir solo, a escribir cosas y me dio mucha curiosidad que también lo plasmara en este cuento, el tema de irse a las montañas y que el libro se llama, o bueno, el cuento, perdón, hiciera una referencia a algo Ujú, que escribió Nietzsche, ¿no? Pero dice José que siempre doy ese dato curioso y le digo que no puedo ujú. tener muchos Mm. y es mi dato curioso favorito. Pero es un buen dato curioso porque también en mi experiencia como escritora, este, he notado, o sea, yo empecé a leer, a lectoescribir, más bien, leyendo a tipos como Hermann Hesse y todos estos, grandes. Entonces yo los tomaba como referencia y todos estos se iban a la montaña y se recluían y ahí escribían sus magnificencias. Pero ahora, o sea, incluso con este cuento, me doy cuenta que son de épocas pasadas, o sea, que ya necesitamos cambiar eso, evolucionar, escribir otras cosas, justo relacionarse con el otro y escribir cosas mucho más complejas que solo este héroe que de protagonista, ¿no? O sea, en el que no haya un héroe, sino que haya como toda esta comunidad o este entendimiento colectivo, en lugar de irse a las montañas y escribir lo que se viene ahí de esa personita única. Sí, sí está. Qué interesante que, aunque el escribir puede ser una práctica grupal, a mí me parece que en su dominancia es una práctica muy personal, o sea, muy Sí. individual. O sea, aunque sí, podemos estar escribiendo un libro los cuatro, ¿no? Pero en algún momento me tocará a mí escribir un párrafo y ahí voy a estar solo, ¿no? Y, y yo creo que tiene mucho que ver con eso, Me pero se me ha refiero, dado mucho. o sea, sí la escritura es individual, pero me refiero a incorporar en lo que escribas como individuo, incorporar a la comunidad. O sea, como que nos hace falta ver más obras en donde se incorpore el contexto complejo que es la convivencia con el otro y no solo mantenerlo como en el viaje del héroe, ¿no? Que ya lo habíamos platicado justo hoy, Luis y yo. Este, Sí, y pero los dos también, estamos. Adelante. no, es que ya iba a decir otro comentario. No, adelante, adelante. Creo que lo último que tengo es este planteamiento que hace de que la fealdad involuciona. La Sí. belleza es el fin último, ¿no? Y que él se siente como que el feo, que se siente como hasta abajo, entonces para poder evolucionar se tiene que deshacer de él. Yo jamás lo hubiera relacionado con la belleza, o sea, para mí fue, o sea, tengo que seguir pensando en eso porque no, se me hizo como así algo, un detalle que me rompió un poco. Sí, o sea, y siento que, digo, ya para terminar ahora sí, o sea, el cuento como que resume muchas eh, eh, conclusiones como muy callejeras, muy de calle, siento yo, ¿no? O sea, no son pensamientos filosóficos complejos, ¿no? Ujú. Sino como que son soluciones muy cotidianas a situaciones que pueden ser
complejas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como cómo interpretar un llanto o por qué me incomoda que esa señora esté llorando, ¿no? Mm. Pero eh, está curioso cómo los liga, pero sí, o sea, 100% son como extrapolaciones de alguien que es sumamente dicotómico y que tiene estas conclusiones de calle fáciles, pero que al final te dejan satisfecho si te lo quieres, si te lo quieres creer, ¿no? Ujú. ¿Qué, qué, Y qué es la vida cotidiana o esto que, sino lo práctico, ¿no? Él es práctico, a ver, esto no se pudo y si no voy a hacer esto, pues solo me queda esta opción, que es la de suicidarme y tiene sentido y es lo práctico y tengo que hacerlo, ¿no? mm. Sí. También, ahorita que lo mencionaron, qué gran tino ponerle Di Virgilio, o sea, hacerle referencia a Virgilio en un infierno que es la oficina, ¿sabes? Como él me va a salvar en este infierno, pero tú no quieres que te salve de ahí. Muy buen tino también. Si quieren podemos pasar al siguiente. Una flor amarilla de Julio Cortázar. Me divertí mucho leyendo esto. ¿Alguien quiere empezar? Eh, Bueno, yo le quería preguntar a José el por qué decidió poner cuentos tan similares, ¿no? no, o sea, al final los dos, cuando Rox lo terminó de leer, dijo, ay, qué cuentos tan tristes, ¿no? Este, pero, o sea, a mí genuinamente, o sea, yo no espero un final feliz, pero genuinamente o sea, disfruto mucho y es algo como, no es algo tan profundo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sino simplemente disfruto mucho ver el proceso y acompañar como a estas personas en estas narraciones que pueden ser, o sea, también me parece algo, pues, no sé si cotidiano, bueno, probablemente sí cotidiano este pensamiento de lo que pasa en la flor amarilla, ¿no? Pero me parece súper entretenido y aunque el término del cuento puede parecer triste, ¿no? Que también me parece una verdadera También joya me cómo pareció termina, triste, cómo pero bueno. termina sí, ya sé. O sea, me parece una joya cómo termina el cuento, ¿no? O sea, este, Sí. no sé, o sea, simplemente, eh, sí, yo también pensé que son parecidos. No sé por qué, o sea, son como que los que más he disfrutado. Probablemente es porque yo soy parecido o mi forma de escribir es parecida o quiero acercarme a eso y tal vez por eso como que son los que más disfruto, ¿no? Ahí Ujú. luego les mando otro que es algo parecido también, ¿El pero del pájaro? diferente. El del pájaro, Ah, sí. No, una Cuando joya. Luis y yo los leímos, dijimos, José nos mandó a José, o sea, nos mandó Ya sé, textos muy José. ya sé, ya sé. Una disculpa, Este, muchachos. no, ¿cuál disculpa? Está súper bien. Este, creo que también yo disfruto como de estas películas, hablando de películas, este, que no tienen como un final feliz o que no son muy alegres. Pero es porque siento que sacan lo más real, o sea, claro que hay momentos felices, ¿no? Y claro que no todo el tiempo estamos tristes o etcétera, pero creo que, o sea, escribir cosas así, oscuras o tristes, etcétera, eh, pues te exprime, o sea, te hace sacar hasta lo más bonito también, que es el pensar en lo bonito y pensar como en lo peor, ¿no? Y este cuento, el final, no se me hizo triste porque, o sea, es que Cortázar está loco. Se me hizo como una mezcla de todo, como que a ratos me hace sentir triste, pero luego salía con algo que me hacía sonreír y era como pensar en lo absurdo, pero también en lo cotidiano. Y luego que al final sí fuera triste, que fuera como que iba a seguir con un ciclo interminable, pero que pagara. O sea, dijo como, ok, Ok. pagué. Y ahí acaba. Se me hizo excelente, así como de, vamos a seguir con la vida, ¿sabes? O sea, Sí, justo como lo decía el hombre. sí. Em, Justo como el otro mm, cuento. Ujú. ajá. sí, o sea, yo creo que por un lado es
este cuento, o sea, el cuento de Núñez me parece una reflexión de nuestro entorno y cómo participamos en él. Y el cuento de Cortázar es una reflexión más de nosotros como individuos, cómo permeamos en la historia, ¿no? O sea, este tema de la inmortalidad, pero eh, es que es una inmortalidad muy rara, ¿no? Porque es como una inmortalidad de regresión, porque tienes la oportunidad de cambiarle a esa persona lo que a ti te dolió, ¿sabes? Y es como curar estas heridas que tuviste y querer poner en una burbuja a la persona, que creo que es lo que pasa mucho los papás con los hijos, que no es la inmortalidad, pero es el legado, ¿no? Es el legado de decir, bueno, ahora lo vamos a hacer bien. Y cómo esto permea en nuestra personalidad y que no necesariamente termina como esperamos y no debe de ser así, ¿no? Y como este proceso de nostalgia, de un poco de arrepentimiento y Mm. incluso de aceptación, ¿no? O sea, como que estos procesos de duelo que va poco a poco él viviendo hasta que dice, bueno, ya, o sea, voy a disfrutar de las pocas maravillas que hay, que, que siguen siendo importantes y seguir, ¿no? Un poco. Y este querer volver a vivir, o sea, ver en Luke a uno mismo y querer protegerlo, querer cuidarlo, el, y en ese cuidarlo volver a vivir, ¿no? Que justo yo lo relacioné con el otro cuento, en el sentido que hablan del otro también, o sea, de cómo todos somos todo. O sea, yo soy Roxana, yo soy José, yo soy Luis, gracias a esta cotidianidad en la que nos estamos envolviendo todos. Que en cada persona, bueno, entre más cerrado el círculo, pues más parecidos va a haber, ¿no? Pero en cada persona que te topes, te vas a parecer. Y la inmortalidad, yo aquí la vi como la inmortalidad del humano, o sea, el querer, el ser consciente de que así como tú tienes una historia, el otro también la tiene. Y de que por más que tú te rompas la pierna y el otro el brazo, los dos se rompieron algo, ¿no? Los dos han vivido y llegaron a un punto en donde su experiencia em, ha sido difícil, ¿no? O también compartir las alegrías. Todos cumplimos años, ¿no? Todos, vamos a llegar al punto en donde pues, vamos a morir, ¿no? Todos perdemos algo, todos ganamos algo, y ver en el otro como o sea, que ya lo hemos platicado aquí, que si al otro lo veo como yo, voy a ser más empático también y voy a poder vivir más en el sentido de comprender otra vida y también incorporarla a la mía y que también al ver al otro en mí, también soy mucho más empática conmigo misma, mucho más amable, mucho más ligera con ciertas decisiones, por ejemplo. Entonces también lo vi desde ese aspecto de que la inmortalidad no es que es que este cuerpo siga hasta que el universo termine, sino esta inmortalidad de que en cada persona que existe sigue estando el contexto que nos envuelve a todos, ¿no? No sé si me puse muy fumado todo, pero así lo vi. No, para nada. Se reduce, bueno, o se sintetiza en una frase que se le han acuñado a muchas personas como desde 200 años antes de Cristo, que dice, nada humano me es ajeno. Entonces, todo lo humano, de alguna forma, no es extraña para ti, de alguna forma tú eres ese humano. Entonces, esto coincide con esta idea de, eh, mientras, por eso entra la idea del otro, ir al otro, mientras sea reconocido como otro, pues sigue teniendo algo en comparación a mí, lo cual es muy interesante. Justamente en el otro texto hablábamos de Nietzsche y hablábamos bueno, de en general de su filosofía, y fíjense cómo sigue siendo imperante. ¿Por qué? Porque pues otra de las máximas de él es la idea del eterno retorno. Y si algo estamos hablando, pues es eso, ¿no? Es el querer romper ese eterno retorno. Y qué interesante cómo se acude la fatalidad de la vida, que es la muerte,
se acude desde un problema de darse cuenta que sí es inmortal, lo que sería contrario a quizás la primera suposición de la idea, cuando todos te dirían sin pensar siquiera, ¿no? La inmortalidad es lo que se debe buscar, cuando te das cuenta de que quizás no, eso, no es eso lo que quieres, porque vas a volver a entrar en esta rueda, ¿no? Va a venir otro señor Núñez, va a venir otro Zaratustra, otro Jesús, porque al final de cuentas son las tres personas que son lo mismo, ¿no? Entonces, el hecho de que esta persona se da cuenta de que es mortal porque muere Luke, ahí yo no entendí, a ver si me explica, a ver si ustedes entendieron, yo entendí que él lo mata, ¿no? O yo estoy muy darks, También sentí este, que, No, 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 no. O sea, no, no, Estás muy nada más. darks. O sea, o yo sea, lo que es que lo entendí. deja muy, como que ahí hay una pequeña mantita muy borrosa Ah, bueno, entre o que sea, lo sí, mata y que no, y que, claro, digamos que le dio el empujoncito, pero no está claro si lo hizo o sí, no. sí, porque tú dices o sea, hay un párrafo en el que dice. Ya cuando la familia se acostumbra al enfermero o al doctor que viene a diagnosticar, ya la familia ya no se fija mucho en que si los síntomas últimos coinciden con el primer diagnóstico, Ujú. ¿no? O sea, ese es como la única cita como sutil, pero nunca, o sea, nunca dice nada más, ¿no? sí, ahí está lo interesante porque no olvidemos, y ahora sí voy a hablar de la estructura narrativa, no olvidemos cómo escribe Cortázar esto, ¿no? Sí, gracias porque lo dijiste. Este, ¿Cómo lo escribe? Cortázar llega a un bar y él viene a pagar su noche, ¿no? Quiero que me diviertan. ¿Por qué? Porque acabo de venir del señor Núñez el viernes y no me compraron pizza. Entonces, estoy aquí, voy a pagar para que me pueda tomar mi vino horrible en el Virot, Boirot, bueno, es este restaurante francés como orgánico y esas cosas. Este, y ¿quién me va a dar este espectáculo, no? Y se encuentra a la persona más rara posible, Más interesante. pero muy interesante la persona, porque la persona está convencida de que él es el único mortal. Y ahí nos tiene a todos así de, ¿qué? ¿No? Y esta persona también. Y es muy interesante, me encantó el personaje que crea, porque es un personaje que nos damos cuenta de que esta historia ya la ha contado como 20 veces. Entonces, la historia está súper bien estructurada por él. Se adelanta a las preguntas que le va a hacer su escucha, se adelanta a todo eso y dice, no, 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 sí son estupideces, pero mira, ellos son estúpidos y como que quiere hablar y dice, sí, 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 y le sigue, ¿no? Entonces tiene muy bien estructurada su historia y lo fantástico de esto es que vamos viendo tanto en la estructura narrativa el paso de las copas. Yo los animo a que Mm, volvamos a leer el texto con esta intención de ver cómo el texto se va como emborrachando. ujú. Ah, buen Entonces, punto. llegamos a este punto, Rox, en el que justamente esto que mencionabas, ¿no? No entendemos, pero me da la impresión, porque imagínense estando en el bar hablando con esta persona, saben que está hablando, pues cuenta y cuenta y cuenta y cuenta, y si le haces una pregunta, como que se pierde y ni siquiera te da chance para que te le hagas una pregunta. Este tipo, como que a mí me da la impresión de que no termina por entender si lo está choreando, porque casi al final dice, es increíble lo que puede hacer una historia, lo que puede hacer una idea que te pasó en el autobús en el 95, Una fantasía. una fantasía y llevarla al punto en el que no dice así, pero lo estoy parafraseando y poniendo un poco de mi cosecha, de condicionar tu vida mediante las copas, armarte toda una historia en la cual estructuras toda tu vida y con eso no solo tu vida, estructuras toda una filosofía. Esa filosofía pues claramente altamente existencialista, ¿no? Y en este alto existencialismo, que pues por la edad que tenemos, me imagino que ya hemos pasado por momentos existencialistas todos, y y lo lleva a ese punto en el que nos estamos emborrachando con él, ¿no? Ya llevamos la primera copa, la segunda copa, la tercera copa, y no entendemos si es que está pasando esto de que a mí me da la impresión y quiero creer, quizás me aderezaría mejor la historia, pensar que nuestro autor sí mata a Luke, ¿no? Con esta idea de tengo que frenar esto, tengo que parar la rueda del tiempo, tengo que parar este eterno retorno, porque esto es lo que, por míranos, estamos mal, ¿no? Y
aquí se enlaza con lo de Abelardo Castillo, esta idea de que estamos mal y no podemos salir de esto, y vean a la Argentina de ahorita. Entonces, Asuma. es lo interesante. O sea, pues es muy interesante. El argentino es muy interesante. Y la Esto, Argentina no. esto de la ambigüedad de si lo mató o no lo mató, creo que también lo relaciona. Y con esto que menciona Luis, de la borrachera, que me gustó mucho, eh, creo que se ve reflejado perfectamente ahí el, como en esta ola de pensamientos que me despertó a mí personalmente, que es justo lo que les mencionaba, que es el verme en el otro y en cómo somos inmortales en el hecho de que pues acaba mi vida, pero continúa la de alguien más con lo que yo dejé atrás, ¿no? Pero que al final, que también lo menciona el personaje, al final se da cuenta que no hay otro como él, ¿no? O sea, que ya o sea, ya murió Luke, entonces ya puede disfrutar muchísimo más la vida porque sabe que nadie más la va a vivir, ¿no? Y es como no sé, como contradicción, como ola de pensamiento, que es como, yo soy el otro, pero al mismo tiempo soy yo nada más, ¿no? O sea, como el querer ser parte, pero al mismo tiempo no perder mi individualidad o no perder quién soy solo por ser el otro también, ¿no? Entonces es como este pensamiento muy difícil de aterrizar, que ahorita, en el que me encuentro yo también ahorita, muy difícil de aterrizar y poner en palabras, pero que lo vivió el señor al encontrarse con él mismo en el autobús y pronto darse cuenta que ya no hay nadie como él tampoco, ¿no? Entonces, él pasó por esta fantasía de decir como, hay alguien más como yo, hasta luego hay alguien más como yo y luego como, ya no hay nadie más como yo, ¿no? Y, ya no hay nadie más como yo. Entonces es como toda una ola de pensamiento que también se ve reflejado en la borrachera. Y ya lo último que quería decir era que me dio muchísima risa cuando menciona que alguien podía ser, un panadero podía ser Napoleón o algo así. Yo dije, ¿qué demonios con Cortázar? O sea, ¿cómo se le ocurre algo así? Y creo que eso fue lo que ese gran chiste, eso que me hizo reír tanto, lo que amasó todo lo que me hizo pensar el cuento, ¿no? Que de hecho, personalmente hablando, yo tuve una experiencia en un autobús en donde me encontré con el otro también. Y cuando leí esto fue como de, no manches, tengo que hacer mi versión de Cortázar. O sea, esto es una señal totalmente. Me gustaría mencionar, ahorita que lo mencionas, es prácticamente la misma idea en continuidad de los parques, ¿no? Pues, te encuentras a ti mismo leyéndote en este También le iba segmento. a decir, también le iba a decir, y muy, muy cortasariano, o sea, Sí. no sé si han leído la continuidad de los parques, pero también es como regresar y sí, os he recomendado. Y ya que estamos, uno que también es muy similar, eh, las ruinas circulares de Borges, y tenía otro Borges, o no recuerdo si era de Cortázar, creo que era de Borges, en el que dos personajes que cuando dormía uno estaban en la vida del otro. Entonces uno era un guerrero azteca y el otro era alguien que corría en moto o algo así, creo. Eso suena Pero más Borges, ¿no? Sí, no me Morgana. acuerdo, no me No era acuerdo, no muy me acuerdo. sustancia. También. Lo que yo escribí como relacionando a los dos, fue que los dos hablan como de la monotonía, de la cotidianidad, el fracaso que puede llegar a ver en la cotidianidad, la repetición de los ciclos y los dos reconocen al otro en uno y viceversa, ¿no? O sea, a uno en el otro y actúan. eh, Y conforme a ese entendimiento del otro actúan diferente. O sea, bueno, eso vi yo, tanto Núñez como el señor. No sé si el señor de Cortázar tiene un nombre, el personaje, pero ajá, que los dos actúan con base a esos pensamientos. Está interesante, Es que no da nombre. O sea, de él no. Bueno, tú, Luis, ves. no, para juntar a tu lista, la idea de la revelación. O sea, como
es como una epifanía casi, ¿no? Esta idea de golpe, como casi como de golpe en el autobús. Bueno, con el señor Núñez, pues parece que, pero sí es una revelación, ¿no? Se da cuenta de todo esto y se lo quiere decir a los demás. Sí, yo creo que a mí me pareció interesante tal ese ejercicio a ver si ese ejercicio de las figuras análogas, ¿no? Me pareció muy interesante. O sea, el planteamiento, ¿no? Porque, o sea, el pensar, y a mí me gustó mucho esto de lo de Napoleón y el panadero, ¿no? Porque dice, es la misma figura, o sea, porque pasar de Córcega, de Córcega al trono, es la misma figura que el pasar de aquí a ser dueño de una panadería exitosa, ¿no? Y a mí me hace sentido este punto y bueno, y yo me imaginaba que Luis eventualmente iba a comentar lo de los arquetipos, ¿no? Pero es justamente el pensar que estas situaciones que no son exclusivas 100%, ¿no? O sea, que hay situaciones que pueden ser análogamente parecidas, van a generar personalidades y personajes, o sea, análogos, ¿no? Análogos en el punto de, no son exactamente iguales, pero para las cosas que importan son prácticamente idénticos, ¿no? A mí sí me llamó mucho la atención y me llamaba mucho la atención el punto de decir, bueno, y dos cosas, ¿no? O sea, el primero es yo a quien me parezco, ¿no? Obviamente, ¿no? Bueno, para mí, ¿no? Y el segundo sería el, el pensar que el simple hecho de querer cambiar eso ya te vuelve parecido a otra persona diferente, ¿no? O sea, eso me pareció muy interesante. También, conectándolo con eso mismo, me pareció muy interesante la forma de escribir, ¿no? O sea, literal me imaginaba mucho el decir, a ver, eres un escritor que quiere contar algo fantástico y qué recurso utilizas para contar algo fantástico sin meterte mucho en la lógica y sin meterte mucho en el detalle de cómo pasó lo que pasó. Dices que vas a un bar, que eres tú yendo a un bar o que tu personaje va al bar y que es un borracho el que lo cuenta y que este borracho que está contando te dice, yo me daba cuenta. Es algo evidente, pero que es estúpido si lo quieres explicar, ¿no? Y entonces, como que al hacer eso, haces que el lector como que confíe en ti, ¿no? En el punto de, ah, claro, o sea, obvio, ¿no? O sea, no sé, o sea, como que me gustó mucho esta forma de decirle al lector que diera como ese salto de fe, ¿no? Y me imaginaba a mí mismo escribiendo en algún momento diciendo, pero no pongas atención en las cosas que no son importantes, como el cómo llegamos aquí y tal, ¿no? O sea, lo importante es esto, y ya te pasas a lo que quieres contar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. A mí me pareció muy interesante eso. Y como último punto, estuve pensando en la parte de que yo mandé lo mío, ¿no? Lo que a mí me gustaba. Creo que para mí el sentimiento es, los dos cuentos son cuentos, como dicen, de revelación, ¿no? Son personajes que pasan algo eh, eh, catártico, pero que al final es como, bueno, pero pues aquí estamos. O sea, o sea, sí, pasa todo esto, pero pues hay que seguir, ¿no? O sea, pues seguimos, ¿no? Y seguimos en el mismo hoyo, ¿no? O sea, no es como que, o sea, sí llegan estas conclusiones increíbles, súper emocionantes, callejeras, ¿no? Pero al final la conclusión es, pues sí, pero pues aquí seguimos, ¿no? Y aquí vamos a darle. No sé, me pareció muy interesante esas dos cositas. Sí, se ponen muy dashi de los tres cuerpos, de pues tú ve al trabajo mañana y sigue con tu vida, ¿no? Que es pues lo más material que tenemos, o sea, lo más en corto, lo que entendemos también. Este,
Y eso que mencionas de cómo escribir, o sea, Cortázar hizo de lo que pudo haber sido una ida al bar, lo que pudo haber sido solo subirse al autobús, hizo todo un mundo fantástico. Y lo hizo muy bien y muchas veces justo lo que mencionas de saber qué decir y qué no, es lo que más cuesta trabajo. El centrarte en como en este tema de, ya sé que quiere hacer muy Núñez, o sea, muy reflexivo, muy decir directo lo que piensas, o muy este señor borracho, ¿no? El decir, me voy a soltar y voy a darle una vuelta a todos mis pensamientos hasta crear todo un mundo fantasioso, que justo creo que de eso se distingue Cortázar. Rayuela es su ejemplo ejemplar, vaya, de cómo jugar con tanto con la literatura como con el mundo fantasioso que quieres crear y no cuestionarte tanto de esto es importante, esto tal vez no, y plasmarte a ti mismo en el papel, que yo creo que eso es también muy, muy importante. Así como nosotros llegamos a confiar en el autor cuando estamos leyendo y suspendemos nuestra incredulidad, también confiar en uno mismo y decir, lo que pongo aquí es porque me parece importante, ¿no? Ya después en la edición voy a poder quitar ciertas cosas o así, pero em, lo que estoy sacando es lo que importa para el cuento, ¿no? O para la obra que quiero dar. Ya sea que se vaya a quedar o no se vaya a quedar, lo que estoy poniendo es importante. Ya después vamos a ver si se vuelve un árbol o se vuelve una flor o nada más se queda como composta. Y bueno, eso va sobre todo para mí también. A ver si me llego a escuchar cuando estén mis momentos más difíciles. Este, bueno, justamente ahorita que estamos tocando ese tema, es uno de los aprendizajes que yo considero que obtuve al leer Rayuela, es que me da justamente la impresión de que Cortázar entiende él, que hay que escribir lo que queremos escribir. Entonces, qué interesante que lo hayas visto en el cuento, ¿no? También se nota, ¿no? Directamente a lo que quiero, ¿no? Y el hecho de que, pues, ahorita que comentes esto de, a ver, es que no tenemos que hacer todo esto, pues ya es la visión de aquel que quiere escribir, ¿no? Que se pregunta, a ver, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo tengo que hacerlo yo? Entonces, y justamente Cortázar es eso, escribe lo que quieres escribir. Luego creemos que tenemos que dar mucho contexto, que tenemos que dar muchas cosas, pero ya hay muchas estructuras que entendemos. E igual que Mariana, es también mensaje para mí, ¿no? Este, quiero mencionar lo importante que es el término sujeto histórico, entendiendo que la inmortalidad de la que habla esta persona, pues es el sujeto histórico. O sea, y, y se preocupa por él, ¿no? Se da cuenta de que es sujeto histórico y se da cuenta de que no va a morir nunca. Pero luego se da cuenta de que dentro de esto realmente sí va a morir, o sea, va a morir que él como, no sé por decirlo, como célula dentro de esto, como un individuo más dentro de la población, dentro de este sujeto histórico, ¿no? Mm, Pero es muy interesante cómo se da cuenta de esto y esto es lo que me pone lo que me gustó mucho, porque un pensamiento que podemos obtener de otra forma, este personaje lo trae como de la forma al revés, o sea, primero se da cuenta de que, primero se da cuenta de que otra persona está pasando lo que él pasó, que a todos nos puede pasar, es como esta idea de, es que yo estoy viendo en él a mí, ¿no? me Nos veo puede en él. pasar, me veo en él, ¿no? Yo también fui ese niño de 15 años que quería patear el balón y jugar en el equipo, no sé. Entonces, se ve en él irremediablemente, entonces ya desde ahí lo que sea que vayas a colocar es lo mismo, ¿no? Y pues y luego se voltea a ver a él, se da cuenta, no, pero va a ser lo mismo que yo y no quiero que sea lo mismo que yo porque no me gusto como soy en este ser yo, ¿no? Que, y aquí es donde voy a resaltar lo que hice de Napoleón y todo esto de, básicamente es las condiciones, o sea, no hay personas especiales. O sea, las condiciones van a hacer que tengas una posición u otra posición, pero no es que seas especial en sí. Y es aquí donde entramos este popular problema, que me parece que no es la raíz del problema, como se estipula, pero es más fácil así dentro del público, el problema del autor y la obra, ¿no? Y en este sentido entendemos que la obra, no importa el autor, la obra se iba a hacer, no importa qué autor iba a ser, o sea, la gravedad se iba a descubrir como la conocemos, sea Newton, sea Leibniz. Quien iba a escribir los sentimientos de la nación iba a ser Morelos, como iba a ser Ramírez, el que estaba al lado, ¿no? Entonces,
sí, es importante tener a los personajes, sí, tienen una relevancia histórica, sí, esta idea del héroe es muy importante, en este sentido de Morelos, ¿no? Que ya lo trajimos a colación, pero nos da esta idea de, a ver, la obra se iba a hacer, ¿no? Que no es el autor lo importante, ¿no? Sí, Que María. de hecho eso tiene que ver con lo que tú has mencionado en en este de, por ejemplo, le aplaudimos mucho a Einstein sus descubrimientos y todo esto, y se nos olvida que detrás de Einstein hubo mucho más, ¿no? O sea, ya había estudios, la institución donde se desarrolló, hubo gente que le ayudó, o sea, que sí es una gran contribución, pero que no solo es él, ¿no? O sea, así como pudo haber sido cualquiera, tampoco es solo la persona con el renombre, sino también todo el contexto en el que estaba envuelto, ¿no? O sea, como pues sí, todo lo que estaba alrededor. Sí, 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 sí. Obviamente ayuda para muchos otros fines a vincular a una persona, ¿no? Esta persona Sí. es el genio, es la genialidad, es la excepcionalidad. Justamente hablábamos al principio hablaba Rox de las reglas y de cómo cuando no suceden se siguen haciendo las reglas, que es la idea de la excepción hace la regla. O sea, para que haya regla tiene que haber siempre una excepción a ella, ¿no? Entonces, y sí, justamente creo que de los dos textos, pues eso fue lo interesante, como, porque lo dijiste al momento, ¿no? A la semana pasada, es como dijiste al momento estos y estos dos, ¿no? Y todas las Ujú. comparaciones, todas las similitudes que tienen, está muy bonito porque así lo podemos ver desde esa perspectiva. Y y pues sí, por ejemplo, el primero es muy kafkiano, bien observado ahí, bien comentado por Rox. Y y también otra semejanza es que al menos yo capté que nos damos cuenta de lo contenidos que estamos en Mm. general, como el rebaño, o sea, está muy Mm. contenido. Llega el señor Núñez directamente a punto de volarnos en pedazos y como mencionaron, ¿no? Al final sigue siendo la misma vida, ¿no? Sí, puede que tú mueras de la peor forma, ¿no? Pero pues, hay 8.000 millones de personas y va a seguir esto avanzando, la misma inercia de la vida y como esta idea y casi deshumana, ¿no? Y en este texto, pues parte de lo mismo, me gustó mucho este detalle que yo no había visto, que comentan pues estaba tan obsesionado con la inmortalidad o con la mortalidad o con este ciclo infinito o el eterno retorno, y se queda al final mencionando la misma frase en puntos suspensivos, ¿no? Todo borracho. Y lo más increíble, y creo que fue el sopezón se cayó el agua en ese momento cuando dice, pagué, y ya, ¿no? Ujú. Dice, pagué, y es ahí donde me di cuenta de que esta persona nada más quería un espectáculo de esta persona, ¿no? Y ni siquiera le importaba, de nuevo, ¿no? Era estos policías, o sea, ni siquiera le importaba. No, yo lo vi más como ok, está dispuesto a escucharlo, pero ya se está pasando. Que también lo dice, ¿no? Dice, oh, qué interesante cómo toda una historia a lo largo de las copas puede llegar, ¿no? Y Ujú. está muy bueno. En particular me gustó Yo, mucho esta idea de. Sí, porque todavía nos cuenta la historia de Luke, ¿no? O sea, nos cuenta ujú. cómo estuvo con la mamá, casi de forma psicópata, así. Entonces, sí, completamente, o sea, Es que quería verse. sí, sí, quería ver. Yo como último punto quiero hacer un shout out a la mamá, porque incluso escribe en una parte que a las madres les encanta, algo así como parafarseando, que a las madres les encanta contar la intimidad como si fueran los hijos como un objeto, ¿no? O sea, e hizo esto, o como si estuvieran contando lo que sucedió en una serie, ¿no? O sea, como, ya logró hacer esto y así, aunque tú estés ahí al lado y te están exponiendo, y aunque sea lo más íntimo para ti, para los papás es como quiero contarlo, ¿no? Como un super logro. Y creo que ahora lo entiendo como, pues es que además de que tú eres parte de ella, de tu mamá, de tu papá, también para los papás es como un verse también, como un decir, esta soy yo, aquí tienes a mi hijo y yo hice esto, yo lo logré, ¿no? Y también hace referencia a lo que hace el cuento de es el otro y todos somos inmortales cuando vamos dejando atrás algo en la historia, ¿no? Y solo quería mencionar eso porque se me hizo gracioso pero bonito a la vez. Eh, Si ya no hay más comentarios, podemos estar por terminada la sesión. La verdad.
grandes selecciones, me gustaron mucho y me divertí porque además son cómicos, o sea, no solo se quedan como en lo triste o en lo oscuro, sino también dan risa, lo cual también ayuda mucho a digerir lo que estás leyendo. Bueno, excelente Semana Santa. como es tradición, Roxana se nos escapó, pero le Va. mandamos saludos. Sí, se nos pasa. Que tengan Venga, excelente noche. que estén bien, Igualmente, hasta gracias. luego. Gracias, hasta Saludos. luego. Bye.